Grabar. Y hoy día partimos con recursos. Bien, lo primero que nosotros tenemos que comprender, saber, conocer es qué es un recurso. Bien, y el recurso es un acto jurídico procesal de parte o de quien tenga legitimación para actuar, mediante el cual impugna una resolución judicial no ejecutoriada dentro del mismo proceso que se pronunció, solicitando su revisión a fin de eliminar el agravio que sostiene se le ha causado con su pronunciamiento. ¿Bien? Por lo tanto, un recurso siempre va a ser un acto jurídico, procesal, que es un acto que nosotros debemos realizar dentro del proceso, en el proceso. ¿Bien? Y este recurso siempre se va a dar cuando cualquiera de las partes considere que se le ha causado un agravio, un perjuicio. Por lo tanto, cada parte, o sea, todos los intervinientes en definitiva, tienen este derecho a presentar. Disculpenme un momento, es que no sé qué pasa con... Sí. Entonces, como les comentaba, cada una de las partes tiene derecho a presentar el recurso que consideren necesario para defender sus derechos, para defender el derecho que tiene en la acción. Bien, y estos recursos, independiente de cuáles sean, se utilizan para solicitar al tribunal que modifique la resolución con la cual se le está causando agravio o perjuicio. Cada uno de los recursos tiene distintos requisitos, tiene distintos plazos de interposición y también lo que se busca con cada uno de estos recursos que vamos a ver son, en definitiva, la base es modificar la resolución, pero son temas distintos también. Y por lo tanto, aquí podemos ver que de acuerdo al tipo de resolución, es el tipo también de recurso que se puede presentar. Contra las sentencias definitivas se puede presentar siempre el recurso de apelación. Y casación. Jamás una sentencia definitiva o jamás en contra de una sentencia definitiva se podrá interponer un recurso de reposición. En materia penal, al ser única instancia, no procede la apelación para la sentencia definitiva. Solamente procede contra la sentencia que falta el procedimiento abreviado. En materia penal, lo que hoy día se utiliza y que vino a reemplazar a la apelación es el recurso de nulidad. En contra de las sentencias interlocutorias, tenemos que diferenciar entre materia civil y materia penal. En materia civil, solamente la apelación, salvo que la ley señale otro recurso, como la reposición especial contra la resolución que recibe la causa prueba. En materia penal, el recurso propio contra este tipo de resoluciones es la reposición. En las sentencias interlocutorias que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, procede la apelación y la casación de forma y de fondo. En los autos y decretos, siempre la reposición, excepcionalmente la apelación. ¿Bien? Y en este caso iría reposición con apelación en subsidio. Eso es lo que se estila para estos casos. Tenemos también el recurso de aclaración, rectificación y enmienda.
Y está señalado en el artículo 182 a 185. Ahora vamos a pasar entonces a revisar los recursos. Entonces, el recurso de aclaración, rectificación y enmienda es el acto jurídico procesal del mismo tribunal que dictó una sentencia definitiva o interlocutoria, quien de oficio o a requerimiento de cualquiera de las partes del proceso procede a aclarar los puntos obscuros o dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la sentencia. El juez no puede modificar o alterar su decisión por el principio de deshacimiento. Por lo tanto, lo que se persigue es explicar estos pasajes oscuros, dudosos, rectificar los errores de copia, enmendar los cálculos numéricos, etcétera. Es decir, con el recurso de aclaración, rectificación y enmienda no se busca modificar la resolución. Lo que se busca es que se aclare. Nada más que eso. ¿Qué vamos a aclarar? Ya se lo había comentado. Aclarar puntos oscuros o dudosos, por ejemplo, la sentencia dictada en juicio por indemnización de perjuicios. No establece la fecha desde que se reajuste la suma que por sentencia se manda a pagar o no señala cuáles son los intereses para calcularse. Salvar las omisiones, llenar los vacíos de la sentencia. Por ejemplo, la omisión de referencia en la cita de una disposición legal invocada por la sentencia recurrida o de un dato para individualización de la parte. Rectificar errores de copia, de referencia, de cálculo numérico que aparezcan de manifiesto en la sentencia. Por ejemplo, que las sumas indicadas en los considerandos sean diferentes a las señaladas en la parte resolutiva. ¿Bien? Por lo tanto, vuelvo a señalar, con este recurso no se busca modificar la sentencia, se busca simplemente que se aclare en todas estas áreas que ya les he comentado. Procede contra sentencias definitivas e interlocutorias. También puede ser de oficio o a petición de parte. Si es de oficio, es decir, si el tribunal viene a aclarar sin que nadie se lo haya pedido, el plazo es de 5 días siguientes a la primera notificación de la sentencia. La parte, cualquiera de ellas, no tiene plazo para interponer este recurso. Puede hacerlo en cualquier momento. La interposición de este recurso no suspende los plazos para deducir otros recursos porque, vuelvo a repetir, no busca modificar la sentencia, sino que busca aclararla. El artículo 183 señala cuál es la tramitación y los efectos de este recurso. Debe ser interpuesto ante el mismo tribunal que dictó la resolución. Por regla general, todos los recursos procesales se interponen ante el mismo tribunal que dictó la resolución que se pretende atacar con estos recursos. Puede resolverse de plano o previo traslado a la contraparte. El tribunal se encuentra facultado para suspender o no los trámites del juicio o la ejecución de la sentencia. ¿Cuándo? La interposición de un recurso cualquiera no impide que el tribunal de oficio a petición pueda efectuar la aclaración, rectificación y enmienda. El plazo para interponer el recurso de apelación no se suspende al solicitar la aclaración, rectificación y enmienda. La resolución que se pronunció de la aclaración, rectificación o enmienda es apelable siempre que la sentencia original también sea apelable y que la cuantía de la cosa declarada, agregada o rectificada admita apelación. Por lo tanto, aquí lo importante en este recurso para ser apelado es que la sentencia y la cuantía sean apelables. Ahora, como aquí se busca simplemente aclarar puntos, bien, eh, no se busca apelar salvo que en esta aclaración, rectificación o enmienda se produzca un perjuicio para alguna de las partes. De ahí entonces es que existe esta posibilidad de apelar. Bien.
Pero vuelvo a repetir, aquí lo que debemos tener presente es que la sentencia sea de aquellas que la ley permite que se apelen o que la cuantía también sea apelable. Recurso de reposición, artículo 181 del CPC. El recurso de reposición es el acto jurídico procesal de parte que tiene por objeto impugnar autos y decretos y en forma excepcional sentencias interlocutorias que causan agravio, pudiendo el tribunal que dictó las resoluciones, en virtud de esta impugnación, modificarlas o enmendarlas. Entonces aquí, con este recurso, sí pretendemos modificar la resolución, modificar el auto, el decreto o la sentencia interlocutoria. Y esto porque de acuerdo con la parte que lo presenta, se ha producido un agravio o un perjuicio para esa parte. Se fundamenta en el principio de economía procesal, es decir, que aquí sea un recurso rápido para que no se tengan que gastar recursos económicos, entendiéndose horas hombre y de los otros recursos materiales de los tribunales. ¿Cuáles son las características de este recurso? Es un recurso ordinario, es decir, se puede presentar en contra de cualquier auto, decreto o sentencia interlocutoria. Espérenme un momento, por favor. Discúlpenme. Ya, continuamos. Entonces, como les comentaba, es un recurso ordinario que se puede interponer en contra de cualquier auto, decreto o sentencia interlocutoria. Es un recurso de retractación, se interpone ante el mismo tribunal que dictó la resolución para que efectivamente este tribunal se retracte de lo resuelto y modifique la resolución. Es un recurso no devolutivo. El que conoce y falla es el mismo tribunal que dictó la resolución. Es decir, este recurso de reposición se presenta ante el mismo tribunal que dictó la resolución y es el mismo tribunal el que resuelve la reposición, a diferencia de lo que vamos a ver con posterioridad en el recurso de apelación. Emana de las facultades jurisdiccionales porque está dentro también de las facultades que tiene el tribunal de conocer y fallar lo que se interponga ante ellos. Procede contra autos y decretos y excepcionalmente en contra de sentencias interlocutorias cuando así lo señale la ley. El recurso de reposición se clasifica en reposición ordinaria, que procede contra autos y decretos, y tenemos aquí el plazo de 5 días hábiles. ¿Bien? Cuando solamente se presenta este recurso en forma ordinaria, 5 días. Tenemos una reposición extraordinaria que procede contra autos y decretos si se hacen valer nuevos antecedentes. No se establece plazo. Por lo tanto, aquí, con esta reposición extraordinaria, podemos modificar una resolución siempre que tengamos y presentemos nuevos antecedentes. Bien, nuevos antecedentes, es decir, nuevos hechos jurídicos y no confundir con nuevos argumentos. Bien, aquí cuando hablamos de nuevos antecedentes, tienen que ser antecedentes materiales, no nuevos argumentos, sino que aquí, no sé, apareció una escritura, apareció un certificado, apareció un documento X.
Ahí entonces nosotros podemos reponer extraordinariamente. Y luego tenemos la reposición especial, que procede en contra de sentencias interlocutorias que expresamente señala la ley, y el plazo es de 3 días hábiles. Es excepcional por el tipo de resolución y por el plazo. Por lo general, a esta reposición especial siempre se le acompaña el recurso de apelación. Entonces, por ejemplo, tenemos que se recibió la causa prueba y tenemos que el tribunal fija los puntos de prueba. Y consideramos que esos puntos de prueba no corresponden, algunos o todos, y por lo tanto reponemos de esa resolución dentro de los 3 días hábiles, ¿bien? Pero además, para el evento de que el tribunal señale, no, estos son los puntos, yo digo que estos son los puntos, y están bien, y nosotros consideramos que no, entonces acompañamos este recurso de reposición con el recurso de apelación en subsidio, presentado en el mismo plazo de los 3 días hábiles, porque si presentamos el recurso de apelación luego que este recurso de reposición se hubiere fallado, entonces ya no tenemos plazo para presentar la apelación. Tampoco podemos presentarlo dentro de los 5 días porque si no, este recurso de reposición también se nos cae, ¿bien? O precluye el derecho de presentarlo. Por lo tanto, en estos casos se presenta la reposición dentro de los 3 días hábiles con apelación en subsidio dentro del mismo plazo. ¿Se comprende? ¿Comentarios? Sí, profesor, se comprende. Buenas Gra- tardes. Gracias, Esperanza. Buenas tardes. La dejo anotada inmediatamente también. Gracias, Bien, profe. procede entonces contra autos, decretos y excepcionalmente sentencias interlocutorias. ¿Qué tipo de sentencias interlocutorias? Aquella sentencia que declara inadmisible la apelación, aquella que recibe la causa a prueba y procede también con la apelación en subsidio, tal como se los he comentado, aquella resolución que cita a las partes a oír sentencia definitiva, aquella que declara inadmisible la casación, aquella resolución que declara inadmisible la casación en el fondo por manifiesta falta de fundamento, aquella que rechaza la solicitud para que la Corte Suprema conozca en pleno de la casación en el fondo, la resolución que declara inadmisible el recurso de queja y aquella que declara inadmisible el recurso de nulidad de materia procesal penal. En contra de todas esas resoluciones o sentencias interlocutorias, procede el recurso de reposición. Bien, y en general, vuelvo a señalar, en muchas de estas es reposición con apelación en subsidio. ¿Quién es el titular del recurso? El demandante, el demandado o cualquier tercero interesado, tercero interviniente en el proceso. Bien, y que aquí lo importante y el fundamento de este recurso es que haya sufrido un agravio o un perjuicio con la dictación de la resolución judicial objeto de la impugnación. El plazo para interponer ya lo habíamos señalado, ¿bien? Y este plazo se cuenta desde la notificación por el Estado diario o por cédula, según sea la resolución. Bien, y vuelvo a repetir, los plazos para interponer entonces desde la notificación, ya sea por el Estado diario o por cédula, es para la reposición ordinaria 5 días. Para la extraordinaria no hay plazo y para la especial 3 días. ¿Cómo se deduce el recurso? Se deduce por escrito. Bien. Y aquí en la suma nosotros vamos a señalar reposición o interpone recurso de reposición. Bien, y después continuamos entonces con el cuerpo del escrito. También en el escrito
o en la presentación, debemos argumentar por qué estamos reponiendo. Es decir, tenemos que desarrollar la parte expositiva, ¿cierto? Tenemos que también señalar las normas, las leyes que nos sirven de fundamento para presentar el recurso y posteriormente la parte petitoria. Bien, se debe indicar la resolución que se impugna. Bien, que en este acto vengo o que estando dentro de plazo legal, vengo a interponer recurso de reposición en contra de la resolución dictada por el Tribunal de Su Señoría con fecha 25 de agosto de 2024. Bien, solicitando desde ya sea modificada la resolución de la forma que sigue o de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer. Bien. O como sea, o sea, ahí evidentemente es el estilo de cada uno como realiza sus presentaciones. ¿Ya? Ya les había comentado fundamentos de hecho y derecho y excepcionalmente en el mismo escrito en forma subsidiaria la apelación. Por lo tanto, si vamos a presentar una apelación, a lo principal, recurso de reposición. Al otro sí, apelación en subsidio. Sí sería la suma de ese escrito o esa presentación cuando vamos a presentar el recurso de reposición y de apelación al mismo tiempo. Cuando presentamos la apelación junto con la reposición, tenemos dos opciones. O desarrollamos lo que es la apelación, ¿bien? Y argumentamos y también presentamos los fundamentos de hecho y de derecho, o señalamos, si es que no hay nada más que argumentar y todo se señala en el recurso de reposición, que estando dentro del plazo legal, vengo a interponer recurso, a ver, que estando dentro del plazo legal y para el evento de que su señoría deseche, rechace, o como ustedes le quieran señalar, el recurso de reposición, presentado o deducido a lo principal, vengo a deducir recurso de apelación en subsidio. ¿Bien? Y ahí entonces, vuelvo a repetir, podemos desarrollar los fundamentos de hecho y derecho o señalar, por ejemplo, que por el principio o basándome en el principio de economía procesal, vengo en dar por reproducidos todos los argumentos de hecho y de derecho que fueron presentados o que fueron señalados o esgrimidos en lo principal de esta presentación. Y listo. Bien, esas son las dos posibilidades. ¿Cuándo? Entonces nosotros presentamos un recurso de apelación en subsidio del recurso de reposición. La tramitación, la reposición ordinaria, de plano, no suspende otros plazos. Ya esto también lo habíamos señalado. Bien. Una reposición extraordinaria, el CPC nos señala tramitación si se hacen valer nuevos antecedentes, se da tramitación incidental. Es decir, cuando nosotros presentamos esta reposición extraordinaria presentando nuevos antecedentes, se abre un cuaderno incidental y esta reposición entonces se tramita como incidente. Y si es la reposición especial, aquí hay que distinguir. Respecto del auto de prueba, se resuelve de plano o en forma incidental. Y otras resoluciones no se dice nada, por lo tanto, puede ser incidente también o de plano. ¿Cuáles son los efectos? De la reposición ordinaria se suspende el cumplimiento de la resolución y hay que esperar al fallo de este recurso. De la reposición extraordinaria, si se hace valer nuevos antecedentes, si se da tramitación incidental, se suspende el cumplimiento de la resolución hasta que se resuelva el incidente. Si es reposición especial, se suspende el cumplimiento de la resolución también hasta que se resuelva el recurso. Del fallo de este recurso, se puede acoger o rechazar. Si se acoge el recurso de reposición, contra esta resolución procede la apelación.
Es decir, acogieron nuestro recurso de reposición, la contraria puede apelar de esto. Si se rechaza el recurso de reposición, este recurso es inapelable, salvo que subsidiariamente se haya presentado el recurso de apelación. ¿Bien? Por lo tanto, en este caso, nos rechazaron el recurso. Si no presentamos el recurso de apelación en conjunto con este recurso, no podemos hacer nada. Si se rechaza el recurso, pero además presentamos apelación en subsidio, entonces se debe acceder o el tribunal debe también pronunciarse respecto de la apelación. Comentarios, consultas, algo que no haya quedado claro. Bien, parece entonces que todo está claro. Vamos entonces con el recurso de apelación. En términos generales, el recurso de apelación es el medio para impugnar las resoluciones judiciales dictadas por un juez que no consideramos justas. Se produce cuando una de las partes de un litigio no se encuentra conforme con la decisión de un tribunal o un juez. Vuelvo entonces a lo que les había comentado. También al ser un recurso, se presenta en contra de resoluciones que causan agravio, que nos causa un perjuicio o que consideramos también que no corresponde que se hubiesen dictado. Ante tal situación de desacuerdo, se decide apelar a un órgano superior para que revise el posible fallo. Y en caso de que este tribunal superior encuentre algo por subsanar, se encargará una nueva citación judicial para esperar otra sentencia. Cuando ya no hay posibilidad de apelar, se dice que la sentencia queda firme. El recurso de reposición ha de presentarse de acuerdo a unos plazos o de acuerdo a los plazos que establece la ley. Con respecto a la jurisdicción civil, el plazo para interponer el recurso de apelación es de 20 días y en él debemos exponer las alegaciones en las que basamos la impugnación. No debemos olvidar citar claramente la resolución a la que estamos apelando ni los pronunciamientos ya impugnados. Tal recurso ha de ser sustentado ante el juez que dictó la sentencia que se pretende impugnar, y esta norma es válida tanto para la apelación de autos como para la apelación de sentencias. Además, en caso de apelación de sentencia, el apelante o interesado habrá de acudir de nuevo al juzgado, puesto que el recurso debe contar también con una sustentación verbal ante la audiencia. La finalidad de la apelación es revocar o anular una resolución judicial. ¿Bien? Pero aquí hay un pequeñísimo error, ¿bien?, que aparece en esta PPT, porque el recurso de apelación no es de 20 días. Bien, para la sentencia definitiva es de 10 días. Así que ahí hay que modificar. Bien. En cuanto a las posibilidades de ganar un recurso de apelación, las cifras no son muy alentadoras. Se estima que 8 de cada 10 recursos no prosperan en los tribunales. Sin embargo, existen diferencias en cuanto a éxitos y fracasos dependiendo de la jurisdicción e incluso por eso. Ya. Por ejemplo, si llevamos a cabo un recurso de apelación civil, tendremos más posibilidades de ganar que si se trata de un recurso de apelación penal. Lo cierto es que en la jurisdicción civil obtenemos mejores datos. Son las apelaciones que más prosperan, las de familia. De hecho, se estima que el 50% de los casos se le reconoce al recurrente el derecho que no se le había estimado en primera instancia.
Un estudio comparativo de las memorias del Consejo General del Poder Judicial ha indicado recientemente que los recursos de apelación españoles triunfan cada vez más. Sin embargo, las tasas para acceder a la justicia, no solo en primera instancia, sino también y especialmente en segunda instancia, ha conseguido disuadir a un buen número de personas a la hora de recurrir a una sentencia que consideran injusta. Bueno, aquí en Chile, porque esto también, si ustedes pueden darse cuenta, es de España, ¿ya? Y aquí en Chile, a diferencia de lo que ocurre en España, no es tanto que 8 de cada 10 de estos recursos no prosperan, sino que el número es mucho mayor y va a depender, obviamente, de la fundamentación que tenga el recurso. Es decir, me pueden conceder en primera instancia el recurso, pero el recurso se revisa en segunda instancia. Y ahí es donde va a depender de la argumentación que se presente. Bien, más que la argumentación verbal, es decir, cuando uno va al alegato, sino que es la argumentación con la que uno presenta el recurso, ya que el recurso y cualquier recurso en segunda instancia es conocido primero por un funcionario judicial que se llama relator. Y este realiza un resumen de los antecedentes que llegan, la apelación y todo el procedimiento, y eso se lo presenta a los ministros de corte para que ellos tomen conocimiento sobre de qué se está apelando. Entonces, entonces cuando eh, los abogados van y alegan, y no en, en todos los recursos se presentan alegatos, hay otros que se ven en cuenta en única instancia, es más, hay algunos que señala también, o no es que señala, sino que hay algunos que no se aceptan alegatos de abogados y simplemente la resolución se toma entre los mismos ministros una vez que el relator les ha contado lo que ocurre en el procedimiento y en la apelación. Entonces, de eso es lo que más depende un recurso de apelación acá, de cuál ha sido la argumentación que se presenta en la apelación o en el recurso mismo de apelación. En caso de que la apelación resulte concedida, puede tener tres efectos: un efecto suspensivo del recurso, el proceso queda paralizado hasta que el juez de segunda instancia resuelva el recurso, esto es, no se podrá efectuar ningún trámite procesal ante el juez de primera instancia que el superior se resuelva. No obstante, el juez de primera instancia que dictó la sentencia que ahora se está apelando conservará la competencia para conocer todo lo relacionado con las medidas cautelares que decretó, ya que las medidas cautelares por regla general no se suspenden, se aplican igual. Luego también podemos tener un efecto devolutivo, y el hecho de que se haya aprobado no afectará al trámite del proceso, es decir, después de primera instancia continúa el curso del mismo. Y aquí entonces, cuando el recurso de apelación se otorga en el solo efecto devolutivo, significa entonces que el juicio, el proceso, se va a seguir conociendo. Lo que indique la resolución se va a seguir aplicando y no se va a modificar nada, sino hasta que el tribunal de segunda instancia o la Corte de Apelaciones disponga lo contrario. A diferencia del efecto suspensivo que paralizaba el conocimiento del proceso, paralizaba todos sus efectos, salvo en las medidas cautelares. En acá con el efecto devolutivo no se suspende nada. ¿Bien? El cumplimiento se lleva a cabo igual. Y tenemos un tercer efecto que es el diferido y que se caracteriza por ser un efecto mixto, ya que por un lado la sentencia aprobada se suspende, mientras que por otro el proceso continúa su curso ante el juez que lo ha llevado hasta el momento.
¿Cuánto tiempo tarda en resolverse un recurso de apelación? El recurso se resuelve por el tribunal en el plazo estimado de 10 días desde la terminación de la vista. Esto, sin embargo, si no se hubiese celebrado vista, el auto o la sentencia habrían de dictarse en un plazo de un mes desde el día siguiente a aquel en que se hubiera recibido por el tribunal competente para la apelación. Y eso es lo que señala la ley, ¿bien? Pero que en realidad no es así. ¿Bien? El recurso de apelación se va a tardar lo que el tribunal de alzada considere. Y esto porque los recursos se van viendo en las salas, en las distintas salas de la Corte, conforme también van ingresando. Y conforme también si es que si se pueden resolver todos en un mismo día. Entonces, por ejemplo, puede tener la sala para ver hoy día 20 recursos distintos, apelación, casación, nulidad, etcétera, y solamente se pudieron ver 10. Por lo tanto, esos 10 que faltaron ver hoy día quedan para mañana, más los otros que se tendrían que ver mañana. Y si mañana se ven 4, se ven 5, quedan entonces rezagados estos que se tendrían que haber visto hoy día para el día posterior, y así sucesivamente. ¿Bien? Porque los recursos quedan radicados en la sala y existe un listado de revisión de recursos. Por lo tanto, mientras no se vean los primeros recursos, los que vienen más abajo no se van a ver. Les comento que tengo un recurso desde abril en la Corte. ¿Bien? Presenté un recurso de apelación en abril. ¿Bien? Y todavía no se ve. Y no sé cuándo tampoco se va a ver. Y llevamos 4 meses con ese recurso. Bien, y hay otro recurso también que es más o menos la misma fecha. Entonces, una cosa, y eso también hay que tenerlo claro, una cosa es el plazo que establece la ley y otro es la realidad respecto del Poder Judicial en general, ¿bien? Porque también en primera instancia tampoco se cumplen los plazos. En materia civil, el juez civil tiene un plazo de, en algunos juicios, 15 días para resolver, en otros 40, en otros 60. Jamás lo resuelven en esas fechas. ¿Bien? Y esto, obviamente, es por el propio sistema también, porque si lo comparamos con el sistema de familia, laboral, penal, ¿bien? En la audiencia, ya sea de preparación o de juicio, ya tenemos resuelto el tema. Bien. En cambio, civil, como no tiene este sistema reformado y se mantiene con el sistema antiguo que ha sido siempre, entonces los plazos jamás se cumplen. Y la Corte de Apelaciones tiene el mismo sistema civil, por lo tanto, jamás se cumplen los plazos que establece la ley. Bien, diferencia entre el recurso de apelación y casación. Existen algunas diferencias entre ambos recursos, dada su naturaleza y la excepcionalidad de presentar un recurso ante el órgano de justicia de mayor importancia jerárquica. Por un lado, en el recurso de apelación se pueden revisar el derecho y los hechos de un juicio, siendo constitutiva de instancia. Por otra, la casación solo hace referencia al derecho, pero no constituye instancia. Además, mientras que el recurso de apelación es un recurso judicial ordinario, el de casación es extraordinario. Esta es su segunda diferencia, pues mientras que la apelación permite que se revisen por una instancia superior cuestiones de hecho y de derecho, el recurso de casación solamente permite revisar las cuestiones de derecho aplicable y sobre el procedimiento, es decir, cuestiones de forma. No se revisan los hechos. En apelación se dicta una segunda sentencia, mientras que en la casación la sentencia recurrida se anula. En cuanto a los órganos encargados de gestionar ambos recursos, también encontramos diferencias.
El recurso de apelación se presenta ante el mismo juez o tribunal que dictó la sentencia y se eleva al Tribunal Superior en grado. Sin embargo, en la casación, aunque hay excepciones, la decisión la tiene el máximo tribunal del Estado. Bien, eh, aquí se presenta, ya sea en primera instancia o en segunda instancia, en la Corte de Apelaciones para que la casación la revise y la conozca la Corte Suprema. Bien, y respecto a la casación, no la vamos a revisar porque es bastante complejo y entenderlo también. ¿Ya? Es uno de los recursos más difíciles de comprender en cuanto a su interposición o en cuanto a cómo se debe fundamentar, en qué se basa el recurso de casación, porque tenemos casación en la forma y casación en el fondo. Entonces ahí hay que revisar porque va ligado, como bien se había señalado acá, con el derecho. ¿Bien? Entonces, ahí tendríamos que entrar a determinar cuáles son, o si, perdón, si la sentencia afecta los derechos de las personas, de las partes o no. O, por otro lado, también, si se ha cumplido con todo el procedimiento dentro del juicio. Por lo tanto, vuelvo a repetir, es bastante enredado este recurso, así que no nos vamos a meter tampoco y aquí tampoco aparece para que ustedes lo revisen. ¿Ya? Comentarios, consultas. Bien, vamos a un recreo entonces para después seguir con las notificaciones. ¿Les parece? Son 5 para las 8, 8:10, nos juntamos. Ok, profe, gracias.
Bien, volvemos. Hola Fernanda, no hay problema. Vamos con la tercera unidad entonces y comenzamos con las notificaciones judiciales. Y aquí, evidentemente, vamos a revisar los distintos tipos de notificaciones que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, en todo juicio, hay una relación procesal entre el juez, demandante y demandado. Las partes se comunican con el juez a través de las presentaciones que se hacen por medio de los escritos. Las resoluciones judiciales deben ser notificadas a las partes litigantes. Bien, por lo tanto, ante estas presentaciones que realizan las partes y dependiendo de qué tipo de presentaciones, el juez responderá ordenando que se notifique lo que corresponda. Las notificaciones, por regla general, son efectuadas por el receptor judicial. Excepcionalmente, de acuerdo al artículo 58 del CPC, existen otros funcionarios que puedan notificar. El receptor judicial es un auxiliar de la Administración de Justicia, quien cobra un arancel por cada una de las notificaciones encomendadas, salvo en caso de litigante con privilegio de pobreza, en el cual el receptor no puede cobrar ningún tipo de arancel. La existencia de este ministro de fe es una clara manifestación de la burocracia judicial. Su función es cada vez menos necesaria, es más, los actuales procedimientos tienden o no, a no considerarlos, o solo en un grado muy menor, principalmente para la primera notificación en juicio. De hecho, en familia, en penal, en laboral, ya no se utilizan receptores judiciales, van quedando o están relegados más bien a materia civil, porque incluso en policía local el que notifica es el mismo funcionario que conoce de la causa. Entonces, como les comentaba, en materia de familia, materia penal y laboral, sobre todo familia y laboral, existen una unidad especial de notificaciones, donde son funcionarios del propio tribunal quienes van a notificar. Dentro de los aspectos generales, tenemos la definición. La notificación es el acto procesal que tiene por objeto comunicar a las partes las resoluciones que un juez ha dictado en un juicio. La regulación, las notificaciones están reguladas en los artículos 38 y 58. Como toda actuación judicial, está regulada por el artículo 59-77. En materia penal, está regulado en los artículos 24-33 del Código Procesal Penal, el cual también establece que las notificaciones se realizarán por una unidad especial, bien, una unidad de notificaciones del tribunal, además que también en las audiencias las partes quedan notificadas inmediatamente, el término de la audiencia, por lo tanto, tampoco se requieren hoy día en todos los juicios que son orales, todos los procedimientos orales se requieren de un receptor para notificar. Los requisitos generales a toda notificación no requiere un consentimiento del notificado. Aquí el receptor o quien esté encargado, quien haga las veces de receptor o del notificador, no es que si la persona está de acuerdo o no con notificarse, se notifica y punto. La notificación no debe tener declaración alguna del notificado, salvo cuando la resolución así lo ordene o cuando la resolución por su naturaleza requiera tal declaración. Pero de lo contrario, el notificado no debe declarar nada. De hecho, como vamos a ver con posterioridad, en la notificación especial, si el demandado no está en el lugar del juicio o no es sabido en 2 días distintos, en 2 horarios distintos, se deja entonces la notificación a cualquier persona adulta o por debajo de la puerta o de la forma que estime el receptor necesario para dejar ese documento. Toda notificación debe cumplir los requisitos de toda actuación judicial, es decir, debe indicar cuál es el tribunal de donde emana,
Debe indicar también las partes, el rol, el writ de la causa, la materia que se está viendo, las partes, de qué se trata la notificación, firma del tribunal, es decir, firma del juez y del secretario que autorizan la notificación. La notificación debe ser practicada por el funcionario competente, y en este caso es el receptor o es el notificador del tribunal que corresponda. Toda notificación debe ser practicada en día y horas hábiles. ¿Sí? Para notificar, generalmente se utilizan los mismos plazos de funcionamiento de los tribunales, de lunes a sábado. Bien, si bien es cierto, los tribunales funcionan de lunes a viernes entre las 8 y las 14 horas, pero también existe funcionamiento el día sábado para dejar escritos de plazo, por ejemplo. Bien, y también ahí entonces el receptor puede notificar entre las 8 y las 20 horas. En materia penal se puede habilitar desde las 6 de la mañana hasta las 22 horas. Las normas que regulan las notificaciones son de orden público e irrenunciables para las partes y debe quedar constancia en el expediente. Una vez que se notifica por parte del receptor, cualquier tipo de notificación debe dejar el atestado en el expediente. Con esta fecha se notificó, no se pudo notificar, dejé la copia con persona adulta, me la recibió una persona adulta, lo quiso firmar, etc. ¿Ya? Ahí entonces vuelvo a señalar, es el receptor el que debe dejar constancia que se notificó. Y hoy día también se está solicitando que además de esta constancia o este atestado, acompañe también referencia de geolocalizador, es decir, que acompañe eh, un- una referencia del lugar donde fue a notificar con o sea, es decir, que aparezca en un mapa, ¿cierto? El lugar y la hora donde se notificó, ¿bien? Para tener mayor certeza porque efectivamente una de las malas prácticas que realizaban los receptores en algunas ocasiones, no digo que todos, pero algunos lo hacían, y esto en confabulación con alguna de las partes, era que no notificaban sobre todo a los demandados, y por lo tanto se causaban muchos perjuicios en estos casos, sobre todo cuando estamos hablando de juicios ejecutivos. ¿Sí? Las empresas o los mismos abogados que llevaban las causas de cobranza pagaban a los sectores para que simplemente señalaran que habían ido a notificar que se había notificado y no se hacía. Por eso es que hoy día se está pidiendo esta eh, referencia de geolocalización. Tenemos entonces la notificación personal. La notificación personal es la primera notificación que se debe realizar en el juicio, en todo tipo de juicio. La primera notificación siempre va a ser personal, es decir, tiene que notificarse en persona al demandado o a las partes que correspondan. Bien, debe quedar constancia que la notificación sea suscrita por el notificado y el ministro de fe. Si el notificado no quiere firmar, deberá quedar constancia de ello en el proceso. Le entregué cédula o entregué primera notificación al demandado de autos y éste la recibe, pero se niega a firmar. Y queda constancia entonces de este hecho, que en definitiva no causa ningún perjuicio para el notificado, sino que simplemente queda como referencia. La certificación debe contener fecha, hora, lugar en que fue realizada la notificación o búsqueda. ¿Bien? Como les había comentado, la primera notificación siempre debe ser personal, pero si el notificado no es ubicado, entonces ahí aparece la notificación especial del artículo 44 que vamos a ver enseguida. En caso que la notificación fuera realizada personalmente, deberá el ministro
de fe, precisar la forma en que tomó conocimiento. Bien, por lo tanto, en este caso, ahí sí, que había quedado pegada la cámara. Bueno, como les comentaba, en este caso de la notificación personal, el ministro entonces debe precisar la forma en que tomó conocimiento de la identidad del notificado. Bien, lo común es que eh, puede solicitar que le muestre la cédula de identidad o simplemente tomar el nombre. Bien, pero tomar el nombre es nombre y root. Por lo tanto, también aquí es difícil que pueda ser suplantado, a no ser que la persona que reciba la notificación tenga todos los datos de la persona que se debe notificar. Bien, un ejemplo de notificación personal respecto del acta del receptor o el estampado o el atestado del receptor puede señalar lo siguiente. Vuelvo también a señalar aquí que va a depender de el estilo de cada uno de los receptores para completar este atestado. En la ciudad de Santiago, el día 8 de septiembre de 2009, siendo las 14 horas, en su domicilio de calle Chávez, no es, 1948, notifiqué en persona a don Marcelo Salas en la demanda de Fojas 1, su proveído y demás actuaciones de autos, y le entregué copia íntegra de todo ello. No firmó. Firma, timbre y valores de los derechos. Y abajo entonces debería ir la firma, el timbre del receptor. Bien, ese es un estilo. Puede también señalar que en la ciudad de Santiago, a 8 días de septiembre, siendo las 14 horas, me apersoné en calle Chávez, etcétera, etcétera, domicilio del demandado, a quien notifiqué en persona. Eh, dio su nombre, señalar el nombre, la demanda de Fojas 1, su previsto y demás actuaciones. Le entregué copia y se negó o se excusó de firmar. Ese es otro estilo también que he visto en las notificaciones. Y si ustedes han sido notificados en algún momento, también, entonces, viendo el expediente, verán el estilo de cada receptor. La notificación por cédula. Bien, la notificación por cédula es un tipo de notificación que se usa también en la notificación personal, en la notificación especial por el artículo 44 y también cuando el tribunal o la ley señale que la notificación debe hacerse por cédula. Esta notificación por cédula, lo que, eh, de qué se trata es, evidentemente, la resolución, es un conjunto de documentos, perdón, que se entregan al notificado. Por lo general es la resolución, si es la primera resolución, será la demanda para el demandado, la demanda, la primera resolución y todo otro documento eh, o actuación que el tribunal considere que debe ser notificada la persona. ¿Bien? Para que tenga entonces el conocimiento de qué se trata y por qué lo están notificando. Y aquí tenemos un ejemplo del estampado o el atestado del receptor en el caso de la notificación por cédula. En la ciudad de Santiago, siendo las XX horas del día X, notifiqué por cédula a don Francisco, abogado como mandatario de doña Pamela, la siguiente sentencia interlocutoria de prueba de Fojas 11. Bien, dejé la cédula con una persona adulta de dicho domicilio que no firmó o que no quiso firmar o se excusó de firmar. Nombre, firma, sello y valor de los derechos del receptor. Bien, aquí hay otro estilo, si ustedes se dan cuenta, es un poco distinto de el ejemplo anterior.
Ahora, si no hay nadie en el domicilio, se deja la cédula clavada o sujeta en la puerta de entrada, o se lanza, bien, al antejardín, o en el lugar donde se considere que puede ser recibido, ¿cierto? Puede ser visualizado, puede ser también un buzón, ¿ya? Hay algunos receptores también que, vuelvo a repetir, han tenido malas prácticas y dejan, por ejemplo, la cédula, la dejan entre medio de, si hay plantas, si hay pasto alto, la dejan entre medio, ya la dejan entre medio de las plantas, eh, y ahí no se puede ver efectivamente que hay algo. Entonces, vuelvo a repetir, hay que estar atento ahí y sobre todo si nosotros queremos notificar, ya no somos notificados, ya, porque vuelvo a repetir, existen también malas prácticas en esta parte de estos auxiliares del Poder Judicial. La resolución debe transcribirse íntegra desde la ciudad sede del tribunal hasta el nombre del juez que la expidió y el del secretario del tribunal. En la práctica es simplemente una fotocopia. Si se trata de emplazar a un testigo, a un perito o a otro distinto que el mandatario de una parte, que puede ser un estudiante habilitado en vez de un abogado, se elimina la referencia al abogado o apoderado y se menciona directamente al notificado. Importancia de este tipo de notificación. Permite materializar el principio de bilateralidad de la audiencia. La notificación de una sentencia definitiva o interlocutoria produce el deshacimiento del tribunal, en virtud del cual el tribunal que la dictó se ve impedido de alterarla o modificarla con posterioridad. Permite que las resoluciones judiciales produzcan efectos, de acuerdo al artículo 38. No obstante, esta regla general admite excepciones. Artículo 302, inciso segundo, tratándose del establecimiento de medidas precautorias urgentes, son decretadas sin previa notificación. ¿Ya? Y en este caso, estas medidas precautorias urgentes son, por ejemplo, impedir que la persona pueda salir de un lugar o que pueda sacar ciertos elementos, ciertos bienes para que asegurar el resultado del juicio. ¿Ya? En el artículo 201, inciso segundo, tratándose de la resolución de deserción por la no comparecencia del apelante, el apelante no se hace parte en segunda instancia, la deserción no será notificada. El artículo 202, inciso primero, trata la rebeldía por deserción del apelado. En este caso, se seguirá la tramitación del recurso en su rebeldía por el solo Ministerio de la Ley, sin que sea necesario notificarle a las resoluciones que se dicten, las que producirán sus efectos para el apelado rebelde desde que se dicten. La resolución que ordena la suspensión de la obra nueva, poco entonces es necesario que se notifique inmediatamente. La resolución que ordena o deniega se despache o el despacho del mandamiento de ejecución y embargo, está siempre bien debe ser notificada. Bien. Y aquí tenemos otro ejemplo, bien, de una resolución que ordena que se despache mandamiento de ejecución y embargo. A lo principal, despáchese. ¿Qué cosa? Mandamiento de ejecución y embargo. El primero, sí, primero y tercero tenga que ser presente, el segundo, como se pide. Corra con sus autos preparatorios. ¿Bien? Y se adjunta el mandamiento de ejecución y embargo. Hoy día, como todo esto está en el sistema del PJUD, ¿cierto? La OJB, entonces de ahí también está hoy día los receptores bajando la información. Antes debía concurrir al tribunal, bueno, y recorrer todos los tribunales. ¿Bien? Si era un receptor, perdón, de aquí de Santiago, este receptor debía recorrer todos los tribunales, ¿bien?
eh, si es que evidentemente se le solicitaban notificaciones de todos los tribunales. En cambio, hoy día se revisa la página por encargo, obviamente, se revisa la página y van bajando la información inmediatamente, no necesitan ir a los tribunales, porque cuando el receptor concurría al tribunal, primero debía pedir el expediente, luego tenía que anotarse en un libro de retiro y devolución de expediente. Bien, si se requerían fotocopias, tenía que sacar fotocopias. O sea, era un poco más engorroso el trámite. Hoy día, vuelvo a repetir, se baja del mismo sistema y listo, se deja referencia en la misma carpeta virtual. Y ahí tenemos el mandamiento. El mandamiento, evidentemente es un oficio sin costo, bien, y señala este mandamiento. Un ministro de fe competente requerirá de pago a tal persona domiciliada en tal lugar a fin de que en el acto de la intimación pague a el demandante o a quien sus derechos legalmente representen la suma de, y ahí aparece la suma, más intereses y costas que adeuda según antecedentes de auto. No verificado el pago, trabará embargo sobre los bienes de la demandada en cantidad suficiente, los que permanecerán en su poder en calidad de depositarios provisional bajo su responsabilidad legal. Cuando se embarga un bien y el bien queda depositado en poder del mismo demandado, este no puede hacerlos desaparecer porque incurre en un delito. Bien, entonces, además de cobrar lo que corresponde, se le van a aplicar las multas y otro tipo de sanciones que establezca el tribunal. Así está ordenado en los autos ejecutivos caratulados tanto, rol XX de tal tribunal. Bien, nombre del juez, nombre, firma del secretario. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Nada, profesor, hasta ahora. Todo bien. Gracias. Bien, vamos entonces a ver la clasificación de las notificaciones judiciales conforme a su regulación. Bien, y aquí tenemos notificación personal, notificación especial del artículo 44 del CPC. Esta es la notificación personal subsidiaria. Esta notificación ocurre cuando la persona no es, y como les había comentado, la persona del notificado, del demandado, no es sabida en el lugar del domicilio, ¿bien? Pero ya sea por cualquier persona que señale que la persona reside ahí o tiene el lugar de su trabajo, ¿bien? Entonces basta con eso para que se produzca esta notificación especial subsidiaria del artículo 44. La notificación por cédula, tenemos también la notificación por el estado diario. Luego tenemos la notificación por avisos en los diarios, la notificación tácita y la notificación ficta. Notificación tácita y ficta son dos tipos de notificaciones en las cuales, por regla general también, entre otras cosas, la persona del demandado realiza cualquier actuación sin que haya sido notificada previamente en el juicio, ya sea contestando la demanda, interponiendo algún tipo de, por ejemplo, de excepción, ¿bien? Eh, y también no alega, por ejemplo, la nulidad de algún hecho, de algún acto que se haya realizado en el procedimiento, ¿bien? La notificación extraordinaria, regulada por leyes especiales, esta no está en el CPC, y aquí tenemos la notificación por carta certificada, que en algunos casos se realiza, sobre todo en materia laboral, ¿ya? Y obviamente también
en materia penal cuando es el Ministerio Público el que notifica por este tipo de carta certificada. Según su forma, tenemos notificación personal, especial del 44, por cédula, por estado diario, por aviso en los diarios, tácita, ficta y notificaciones especiales. Según su objeto o finalidad, tenemos la notificación citación, que es el llamamiento a una parte o a un tercero para que comparezca al tribunal bajo apercibimiento de incurrir en sanciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de ello. Curso y fija audiencia. A lo principal, como se pide, comparezca personalmente a la audiencia de quinto día hábil después de notificado o al siguiente si aquel recayera en día sábado a tal hora bajo percibimiento de darse por contestada la deuda y por reconocida su firma si no compareciere o diere respuestas evasivas. Al primer otro sí para acompañado, con citación, custódiese, al segundo otro sí, téngase presente. Luego tenemos notificación emplazamiento, es el llamado a las partes para que dentro de un determinado plazo hagan valer sus derechos. Por ejemplo, primera notificación en juicio ordinario, notificación de la demanda. Y aquí tenemos el emplazamiento, como habíamos visto anteriormente, que es de 15 días para contestar la demanda. Notificación requerimiento, apercibimiento de una de las partes para que ejecute una prestación determinada, por ejemplo, mandamiento de ejecución y embargo, notificación de la demanda ejecutiva y el requerimiento de pago. En esta notificación, entonces, se requiere al demandado a que pague la deuda. Notificación propiamente tal es la puesta en conocimiento de las partes o de terceros una determinada resolución judicial con el fin de que produzca sus efectos legales. Y aquí tenemos una demanda, ¿bien? No alcanzo a ver de qué es. Dice, aquí tenemos la notificación personal. Esta es la notificación de la primera presentación de la demanda. La notificación personal está regulada entre los artículos 40 al 43 y es aquella que se hace a la persona misma del notificado, haciendo la entrega de la resolución que se notifica y copia íntegra de la solicitud sobre la cual recae la notificación cuando ésta es escrita, como se practica, entregando copia íntegra de la resolución y de la solicitud cuando es escrita. Entonces, esta es la demanda y debe ser, según lo que veo más o menos, un juicio ejecutivo. Bien, entonces se entrega la copia de la demanda más la resolución sobre la cual recae. Y acá está la resolución del tribunal. En la resolución donde cita las partes al comparando contestación y conciliación, se entrega copia íntegra de la resolución a la parte que se está notificando. ¿Quién practica esta notificación? Como ya hemos visto, que hay que distinguir el secretario del tribunal, pero solo en la secretaría del tribunal en que trabaja. Es un caso de excepción, pues requiere consentimiento del notificado. Bien, ¿cuándo vamos a ver una notificación en el despacho del secretario? Cuando nos vamos a notificar, por ejemplo, de una sentencia definitiva. Ahí nosotros vamos a la oficina del secretario y nos notificamos personalmente. ¿Qué más notifica? Los receptores, pero solo fuera de la Secretaría de los Juzgados o de los tribunales. El oficial primero reemplazando al secretario cuando éste se lo encomiende. Y en los lugares donde no hay receptor judicial, las notificaciones las podrá hacer un funcionario del registro civil o notario de la localidad, o bien un funcionario del tribunal ad hoc designado para esta gestión. Bien, por lo tanto tenemos acá 4 tipos de personas que pueden notificar. La regla general siempre va a ser el receptor, pero en algunos casos, como el que les señalé de la notificación de la sentencia definitiva, el secretario del tribunal.
Si no existe secretario o no está el secretario, el oficial primero, que es quien reemplaza al secretario. En los lugares donde no hay receptor, un funcionario del registro civil, un notario o un funcionario del tribunal designado para tal efecto. ¿Dónde se puede practicar la notificación? Los días hábiles para notificar. Por regla general, de lunes, o sea, todos los días son hábiles de lunes a domingo, incluyendo feriados, salvo, bien, cuando la ley así lo establece. Y en este caso, la ley también va a señalar, por regla general, de lunes a sábado. Domingos y festivos no los habilita para notificar. Hora hábil para notificar, ya también se los había señalado, entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, y excepcionalmente también se puede solicitar, y en materia penal también está señalado, entre las 6 y las 22 horas. En los lugares de libre acceso al público se puede realizar en cualquier día y a cualquier hora. En la morada o lugar donde pernocta el notificado, entre las 6 y las 22. En materia penal, vuelvo a repetir, materia civil por regla general, entre las 8 y las 20 horas. Lugar donde ejerce industria, profesión u oficio notificado, es lo mismo, entre las 8 y las 20 horas, que es más o menos el horario en que la generalidad de las personas también ejerce una industria, profesión u oficio. ¿Eh? Excepcionalmente entre las 6 y las 22. En un recinto privado con acceso del ministro de Fe, mismas horas. En el tribunal se puede realizar en cualquier día hábil de lunes a viernes mientras funcione el tribunal, entre las 8 y las 14 horas. Lo mismo que en el edificio donde funciona el tribunal y en la oficina del ministro de Fe también, entre las 8 y las 14 horas. ¿Cómo se puede practicar? Solo para los casos de mayor trascendencia. La primera notificación a la parte o persona a quien le vaya a afectar el resultado de la resolución notificada. No es necesariamente la demanda, pues en determinados casos el procedimiento puede iniciarse de otra forma, como por ejemplo una medida prejudicial. Al actor se le realiza la primera notificación siempre por el estado diario. Casos en que la notificación personal es necesaria para la validez de ciertos actos. Bien, y aquí, por ejemplo, tenemos la notificación a los herederos del litigante fallecido para que hagan uso del derecho, o la notificación al deudor o a terceros de la cesión de derechos. La primera notificación en segunda instancia está regulada por el artículo 221 del CPC. Bien, y esto se hará en los mismos términos que cualquier tipo de notificación. En los casos en que la ley lo requiera, por ejemplo, luego de 6 meses sin actividad del proceso, o la notificación a terceros no partes en el juicio o a quienes no les afecte el resultado. En estos casos, entonces, se practica la notificación porque así lo dispone la ley, en las que existe opción para notificar personalmente o por cédula. La resolución que dé lugar al cumplimiento de una sentencia en contra de un tercero en procedimiento incidental también se debe notificar cuando el tribunal lo ordena expresamente. Esta norma residual permite solucionar casos complejos como la notificación de la resolución traslado en una tercería de posesión. La discusión se centra en si dicha notificación debe realizarse por cédula o por el estado diario. ¿Bien? Y la regla general es que la notificación de la tercería se notifica por cédula, ¿bien? Porque es un tercero, y por regla general también, es un tercero que no participa dentro del proceso, por lo tanto se debe notificar por cédula la tercería. Notificación especial del artículo 44. Esta es la notificación personal subsidiaria. Procede cuando el notificado no es sabido en su morada ni en el lugar donde ejerce su industria, profesión u oficio. Es la notificación personal sustituida o subsidiaria y tiene 3 requisitos de procedencia.
La búsqueda. El receptor debe haber buscado al notificado 2 días distintos en su morada, en el lugar donde ejerce su industria, profesión u oficio, lo que debe ser certificado en el expediente en horarios distintos también. Es decir, si hoy día hoy día va a notificar a las 9 de la mañana y no es encontrada la persona, mañana tendría que ir después, o sea, no a las 9, sino que a las 11, a las 12, a las 3, etcétera. ¿Bien? Y por lo tanto, esta búsqueda se llama positiva o negativa si es que no es habida la persona. Luego viene el certificado del ministro de fe, que la persona se encuentra en el lugar del juicio, y la identificación de su morada cuando logró, obviamente, una búsqueda positiva, ¿ya? Aun cuando no se haya notificado a la persona. Y luego viene el decreto del juez que autoriza este tipo de notificación. Una vez que constan otras dos búsquedas en el expediente, el actor debe solicitar la notificación por el artículo 44 o la notificación personal subsidiaria. Por ejemplo, por parte del abogado solicitando al tribunal la notificación por el artículo 44. Y ahí tenemos un ejemplo también de la notificación por el artículo 44. El demandado se encuentra en el lugar del juicio y ha sido buscado en 2 días distintos en su morada, pero no ha sido habido, tal como consta en el certificado estampado por el receptor. Por lo tanto, se solicita la notificación por el artículo 44. Ok, Sofía, no hay problema. ¿Cómo se practica esta notificación? La entrega de copias son las mismas que se requieren para la notificación personal, es decir, copia íntegra de la resolución que se notifica, copia íntegra del escrito sobre el cual recae la resolución, y las copias se deben entregar en la morada o lugar donde el notificado ejerce su profesión, industria u oficio. Estas copias deben entregarse a cualquier persona adulta que se encuentre en el lugar. De no haber adultos, la entrega se hace fijando la notificación en el lugar de la notificación. O, ¿cierto? Se lanza la notificación lo más cerca de la puerta posible, de la puerta de entrada. Envío de carta certificada al notificado. Aquí también, en esta notificación especial por el 44, el receptor tiene la obligación de enviar una carta certificada al notificado indicando que se le ha hecho presente o se le ha dejado esta notificación especial. Esto es para darle a conocer que fue notificado de forma especial. Si la carta no se envía, el proceso no se anula, pero el receptor es susceptible de ser sancionado. Y se deja constancia en el proceso. La entrega de las copias y de la carta debe constar en el expediente. ¿Quién lo practica? Siempre, en estos casos, es el receptor o el funcionario que ha sido encomendado para tal hecho. ¿Dónde se practica? En la morada, en el lugar donde ejerce la industria, profesión u oficio, el notificado. ¿Cuándo se puede practicar? En las mismas sentencias que procede la notificación personal. La primera notificación a la parte o persona a quien le haya de afectar el resultado de la resolución notificada. Al actor se le realiza la primera notificación por el estado diario. Casos en que la notificación personal es necesaria para la validez de ciertos actos, la primera notificación en segunda instancia, en los casos que la ley así lo disponga. Notificación por cédula. Vamos a llegar hasta acá, porque ya estamos cerca del término. Voy a anotar quienes me falten, no se desconecten, por favor.
Profe, le puedo pedir un favor. Juan, Cuando finalice la clase me regala un solo minuto de su tiempo, porfa. ok, no hay problema. Gracias. ¿Dudas, comentarios, consultas? ¿Quedó todo claro entonces? Sí, profesor, todo claro. Gracias, Esperanza. Bien, entonces sí, ok, Lorena, si no hay nada que señalar, no hay comentarios, no hay consultas, estaríamos dando por terminada la clase de hoy. Recuerden que a las 9 se abre la prueba hasta mañana a las 9 de la noche. Bien, Carmen, Nada, profesor, gracias. Buenas noches. buenas Todo noches. bien. Entonces, nos vemos el miércoles. Tengan un bonito término de jornada. Cuídense, disfruten. Chao. Ya, profesor, gracias.